nuevo dictamen de ley tributaria se mantiene sin cambios, advierten expertos, pero Hugo Noé Pino dice que hay al menos 40 modificaciones. Las remesas serán grabadas en el nuevo dictamen de la Ley de Justicia Tributaria, denuncia la bancada del Partido Nacional. Amenaza de Luis Redondo de llevar a consulta la ley tributaria es acción populista porque la Constitución prohíbe llevar a consultas los tributos. El cambio de la moneda local frente al dólar se deslizará a fines de año entre 30 y 50 centavos, prevén analistas. Empresarios lamentan suspensión del tratado de extradición, piden elecciones libres, priorizar el empleo y apertura al diálogo. Amparado en decreto de emergencia, la CESAL compra catálogo de medicamentos sobrevalorado en más de 90 millones, revela informe de la ASJ. 17 heridos deja choque entre un bus rapidito y una camioneta, mientras Congreso conoce iniciativa para reformar ley de viabilidad y tránsito. Genaro Luna se salva de una cadena perpetua por narcotráfico. Israel acusa a Irán y otros grupos de operar libremente en Nicaragua y muere exintegrante de One Direction al caer de un piso de hotel en Argentina. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 16 de octubre. La noticia del día es presentada por Claro TV Plus, la nueva plataforma de Claro con más apps de contenido. Contratalo y recibí 100 megas por $36 al mes. La nueva propuesta de ley tributaria no tomó en cuenta las consideraciones hechas por diversos sectores, denuncian conocedores del tema. El 95% del proyecto de ley se mantiene inalterable, pero el diputado Hugo Noé Pino dijo que hicieron al menos 40 cambios, pero los expertos no los ven y llaman la atención sobre el sector agroalimentario. En poco o nada quedaron las recomendaciones realizadas por el sector privado a la Ley de Justicia Tributaria, asegura este representante del sector agroalimentario, quien denuncia que el 95% de la redacción quedó igual, especialmente el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Venta. Prácticamente lo que estamos viendo en el dictamen es casi en un 95% igual a lo que se propuso originalmente, que fue sobre lo cual trabajamos, para que realmente fuera una ley completa para el sector, es decir, que beneficiara al sector. Tampoco atendieron la solicitud de no incluir la renta mundial, pues el sector privado considera que sería una doble tributación para los hondureños que invierten en el extranjero. De igual forma, mantienen la figura del beneficiario final y eliminan la mayoría de regímenes especiales para la inversión. Que una maquila sin exoneraciones fiscales no va a seguir operando en Honduras, se va para otro lado donde le den esas exoneraciones. Entonces, nosotros no vemos claramente dónde está el beneficio fiscal o dónde va a empezar a pagar impuesto estas empresas. Si realmente le quitamos el beneficio, se irían del país. Sin embargo, el presidente de la comisión de dictamen de esta ley asegura que incluyeron entre 30 y 40 cambios en base a las sugerencias de todos los sectores, entre ellos la reformulación del secreto bancario, agilizar la devolución de impuestos a través de las órdenes de compra exentas y en el sector agropecuario quedaron exentos de impuestos para maquinarias y equipos. Hay entre 30 y 40 cambios. Ya los estamos haciendo públicos, los diferentes cambios que se dieron, y me extraña que el sector privado esté diciendo que no hay cambios, porque muchas de las cosas que ellos presentaron fueron incorporadas. Y aunque se tomaron en cuenta la mayoría de las observaciones, advirtió que esta ley no estará a la medida de un solo sector. Si algún sector pensó que este proyecto de ley iba a estar a la medida, como han estado en el pasado, de determinados sectores, se equivocan, ¿no? El Consejo Hondureño de la Empresa Privada y sectores de sociedad civil informaron que realizarán un análisis comparativo de lo socializado y lo dictaminado por el Congreso Nacional, pues aseguran que se está haciendo sin acuerdos, sino bajo una motivación política.
Daniel Fortín, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, descalifica la argumentación de Redondo expuesta la noche del martes para presionar la aprobación de la nueva ley tributaria que las 10 familias más ricas del país gozan de 66,000 millones de lempiras en exoneraciones, indicando que más del 30% de ese monto es destinado a exenciones para la canasta básica, combustibles e insumos agrícolas. Más de la mitad de esos 66,000 millones de lempiras benefician a la población porque representan el impuesto sobre ventas que está exento en la canasta básica. Entonces, el venir y decir que 10 familias hondureñas se benefician con 66,000 millones de lempiras no es cierto. Estas 10 familias son las 10 familias hondureñas que trabajan en rubros que tienen algún tipo de exoneración por el beneficio que eso genera al país. El empresario explicó que las exoneraciones fiscales son necesarias para retener y atraer nueva inversión y los empleos que generan estas empresas. Por su parte, el congresista Marlon Lara califica como un acto dictatorial del presidente del Congreso, Luis Redondo, someter al debate legislativo la ley de justicia tributaria sin contar con los votos para aprobarla. Una forma dictatorial de no querer darle la palabra a la oposición, de querer imponer una ley que no tienen los votos, porque no tienen los votos, el Partido Liberal está en contra, el Partido Nacional está en contra. Esa ley va a encarecer los costos de la canasta básica, va a encarecer la energía. Entonces es una ley que lo que pretende nada más es darle más dinero al gobierno. Según Lara, la ley de justicia tributaria es dañina, ya que solo con el hecho que se dio a conocer muchas empresas se fueron del país, por lo que al final cree que este tema solo es una cortina de humo. La bancada del Partido Nacional interpreta que el dictamen de la ley de justicia tributaria que se leyó en primer debate contempla gravar las remesas. Pero lo más preocupante y lo más alarmante es que graban las remesas. Y recuerden que somos un país con una economía bastante pobre y que nos sostenemos con las remesas, porque dice claramente que todo capital extranjero tiene que ser grabado. En palabras más y sencillas, le van a grabar las pocas remesas que con el sudor de su frente, por la falta de oportunidades que este gobierno no le puede dar a los hondureños, se van a grabar las remesas. La parlamentaria nacionalista también lamentó que en el dictamen no se incluyeran las 44 observaciones que se hicieron a la ley de justicia tributaria durante la socialización. El presidente del Congreso Nacional hace gala de su populismo al asegurar que si la ley tributaria no se aprueba en el Congreso, se hará mediante una consulta popular, pero los expertos le recuerdan dos cosas. Primero, necesita 86 votos para ello y segundo, que la Constitución prohíbe someter a consultas los temas tributarios. En la última sesión del Legislativo, el titular de ese poder del Estado, Luis Redondo, advirtió a la oposición política que si no aprueba la ley de justicia tributaria en las próximas elecciones generales por la vía de la consulta popular, esta normativa podría ser una realidad. Un mensaje también claro para aquellos que pagaban a congresistas en el pasado. Si esta ley llegan a hacer las mismas prácticas de antes para comprar voluntades de los que no representan al pueblo, sino que representan los intereses de los que nos tienen como una nación pobre, pues vamos a tener que hacer una consulta ciudadana a través del plebiscito o referéndum en las próximas elecciones generales y que sea el pueblo que hable. La advertencia de Redondo es vista como innecesaria y populista por parte de los analistas, pues el legislativo actualmente no puede alcanzar 65 votos para aprobar la ley de justicia tributaria, peor para lograr 86 para someterla a una consulta popular, una jugada, asegura Luis León, para mantener divididos a los hondureños. Cualquier mecanismo político desde el Congreso Nacional lo que causa es un efecto de división en el país. Ya tenemos un país fracturado, tenemos un país dividido, tenemos un país sesgado, y cuando metemos estas discusiones sabiendo que no hay la votación, lo que hacemos es sesgarlo más. Para la oposición política, el diputado Redondo no solo demuestra su desconocimiento en materia legal y legislativa, sino que también su deseo de quedar bien con el Partido Libertad y Refundación lo lleva a cometer estos excesos. Creo que el azúcar le está afectando el juicio y probablemente la visión, porque con leer la Constitución basta para saber que no se puede someter a consulta popular ningún tema tributario.
El vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, sale a la defensa de Redondo al indicar que esa situación solo puede suceder en un caso extremo, ya que la prioridad es lograr los consensos para aprobar la ley de justicia tributaria. Bueno, recuerde que el contexto en que lo dijo, ¿verdad? La primera función que nosotros tenemos es tratar de encontrar los votos necesarios para garantizar que tenemos los 65 votos que aprueben la ley. Él lo señaló como un caso extremo en que hubiese una oposición de tal forma a la ley. La polémica discusión fue suspendida antes de terminar su primer debate, ante la protesta de los diputados de oposición. Por su parte, el titular de este poder del Estado suspendió la sesión y anunció que estaría convocando a una nueva reunión a través de las jefaturas de bancada. José Andino, Telenoticias. La bancada del Partido Nacional anunció este miércoles que pedirá juicio político o la remoción del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, por sus últimas declaraciones y llevar al ente armado a una politización partidaria en donde peligran las elecciones. Pero en Libre dicen que esa iniciativa nacionalista lo que busca es desestabilizar el gobierno de Libre. Esa herramienta. Para la bancada del Partido Nacional, la postura del jefe del Estado Mayor Conjunto respecto a la ley de justicia tributaria lo convierte en un activista de Libre, por eso insisten en presentar una moción para su interpelación, donde además solicitarán su remoción si no presenta argumentos sólidos por su postura. En caso de no presentar argumentos válidos o justificaciones suficientes, el Congreso Nacional emita una moción de censura sobre el señor Hernández Aguilar, solicitando su remoción inmediata del cargo, aplicación que se conoce como un juicio político a fin de preservar el carácter institucional, apolítico y profesional de las Fuerzas Armadas de Honduras. Según la representación del Partido Nacional en el Congreso, el país está inconforme con el accionar político de la institución armada. Y esa postura política pone en peligro las elecciones y la democracia, sostiene el presidente de la bancada del Partido Nacional. Hacemos un llamado a los coroneles, capitanes, tenientes coroneles, a los jefes de brigada, jefes de batallón y a la base de las Fuerzas Armadas. Esperamos que ustedes no se presten a llevarnos a violentar la democracia y la próxima elección, porque así, con el accionar que está llevando a cabo la Junta de Comandantes, está en peligro la próxima elección, está en peligro la democracia, está en peligro la alternancia en el poder. Sin embargo, en Libertad y Refundación consideran que la postura del Partido Nacional busca confundir a la población y el fracaso del gobierno de Libre. Ellos tienen un proyecto de que Libre fracase en su plan de gobierno, no lo van a lograr. Lastimosamente son mayoría en el Congreso Nacional, por eso tienen una insurrección en este momento que no los dejan gobernar el Congreso Nacional. Ayer paralizaron el Congreso, hoy no hay sesión, mañana tampoco. Los nacionalistas insisten en llamar a la cúpula militar a no politizar un tema tan sensible que pone en peligro miles de empleos en el país, al tiempo de recordarles que la institución armada no genera ningún puesto de trabajo. Atentos porque después de la pausa comercial, el economista Guillermo Matamoros vaticina que para diciembre la depreciación de el Empira estará entre 30 y 50 centavos. Atentos a esta noticia que mantiene a la expectativa a todos los hondureños. La depreciación de la moneda implica que desde ya reconozcamos que el poder adquisitivo de nosotros, los hondureños, se nos hará más complejo. Atentos. Bueno, una noticia de interés para todos los hondureños. El Empira seguirá depreciándose entre 30 y 50 centavos el resto del año, estima un influyente economista, Guillermo Matamoros. La hondureña seguirá depreciándose y al final del año puede llegar hasta los 25.30 o 25.50 lempiras por dólar, proyecta el economista Guillermo Matamoros. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Ahorra en cada etapa de tu vida con Banco de Occidente.
Reiteramos, la moneda hondureña seguirá depreciándose y al final del año puede llegar hasta los 25.30 o 25.50 lempiras por dólar, proyecta el economista Guillermo Matamoros. Yo, de acuerdo a ese comportamiento, al movimiento del precio base, estimaría que a finales de 2024 el tipo de cambio podría andar en 25.30, 25.50. Más o menos equivalente a un 2% si la medimos interanualmente. Creo que está dentro de los parámetros aceptables. A criterio de Matamoros, depreciar la moneda es una medida correcta para garantizar la competitividad de las exportaciones y proteger las reservas internacionales, por lo que pide alejar las preocupaciones y más bien garantizar la certidumbre. Al exsecretario de Industria y Comercio, Juan José Cruz, le preocupa que aprovechándose de la temporada navideña y aunque los efectos de la depreciación no sean inmediatos, los comerciantes buscan aumentar sus ganancias a costa del bolsillo de los hondureños. Eso tiene ese impacto desde el punto de vista de la liquidación en la aduana. Pero es importante también establecer que esas variaciones de precios tampoco es cierto de que sean en automático, ¿verdad? Una empresa seria siempre va a estar analizando 2, 3 y hasta 4 veces proceder a un incremento de esos. Explica que no se puede desconocer el efecto inflacionario que genera la devaluación porque la mayoría de productos y servicios que se consumen en el país son importados, pero en el país se especula mucho y afecta al consumidor final con alzas de precios desproporcionados. La opinión de la presidenta Xiomara Castro sobre la devaluación de la moneda era diferente antes de ser gobierno. Así lo refleja una vieja participación televisiva en enero de 2017, previo a ceder su candidatura presidencial a Salvador Nasralla para conformar a la alianza de oposición contra la dictadura. Hay que parar la devaluación de la moneda. No es posible que a estas alturas estemos en 24 lempiras un dólar. Eso es inaceptable. ¿A quién beneficia esas devaluaciones? No es al pueblo. Y hay gente que dice, bueno, pero si es que yo no viajo, yo no ocupo dólares, yo lo que ocupo son lempiras, pero hoy tu lempira vale menos. Así es. Hoy con ese lempira no podés comprar. Los escenarios cambiaron y en menos de 2 semanas Honduras experimentó un alza en el tipo de cambio de referencia de lempira frente al dólar, que hoy está en 25.10, cuando desde 2020 hasta hace unas semanas la devaluación varió en 24 lempiras sin mayores impactos. La Administración Aduanera de Honduras presentó este miércoles una denuncia dirigida contra 2 empresas catalogadas en el Servicio de Administración de Rentas como grandes contribuyentes del sector combustible por la supuesta comisión del delito de defraudación fiscal por un monto superior a los 650 millones de lempiras. Durante los últimos 5 años, ambas empresas declaraban y registraban la importación y posteriormente una reexportación de combustible a terceros países. Pero tras el cruce de datos, se descubrió que los buques registrados no navegaban ni navegaron en aguas hondureñas ni contaban con el equipamiento necesario para el transporte del mismo. Tanto el SAR como la Marina Mercante encontraron discrepancias entre las declaraciones de impuestos sobre renta y venta, así como las declaraciones aduaneras. Esta es la denuncia de... El Minuto Financiero es presentado por el RAP. En las decisiones sobre tu futuro, estamos para ti. RAP. El gobierno de Honduras se ha endeudado en 397 millones de dólares con organismos de crédito internacionales, sumando una deuda externa total en 9.262 millones de dólares. A pesar de este endeudamiento, el saldo de la deuda externa disminuyó en más de 109 millones de dólares entre enero y agosto, ya que ha pagado 508 millones de dólares, reportó el Banco Central de Honduras. El informe también detalla que el 38% del endeudamiento fue para fortalecer las reservas del Banco Central, 36% para apoyo presupuestario o gasto corriente y solo el 26% para la ejecución de programas y proyectos de país.
De forma unánime, los presidentes de todas las gremiales empresariales aglutinadas en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada emitieron este miércoles una declaratoria en la que piden al gobierno garantizar la democracia a través de elecciones libres y transparentes. En un contexto donde la confianza en los procesos electorales está amenazada en países cercanos, hacemos un llamado al gobierno de Honduras y a todas las instituciones involucradas para garantizar que el próximo proceso electoral sea transparente, confiable y justo. Agregan que la creación de empleo debe ser una prioridad nacional para contrarrestar la pobreza y la migración. El empleo digno es el principal generador de bienestar y la solución más eficaz contra la pobreza y la migración. El sector privado asume este reto, entendiendo que es esencial que el Estado y la sociedad civil colaboren en una estrategia decidida y unificada. Además, expresaron su preocupación por temáticas como la denuncia del convenio de extradición con Estados Unidos de América, por lo que instaron al gobierno a dialogar con los distintos sectores sobre este tipo de decisiones. Los empresarios reiteraron que están unidos y comprometidos en trabajar por la economía y la democracia de Honduras. En la sección del emprendedor le contamos cómo un grupo de jóvenes maquillistas en Comayagua ofrecen sus servicios a domicilio con una clientela que crece cada día. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ahorra para lograr todo lo que te propongas porque en Ficosa tienes todo el respaldo para que descubras cómo ahorrar es poder. Make-O-Me es emprendimiento, belleza y dedicación. Un grupo de chicas dedicadas al maquillaje profesional desde casa con atenciones a domicilio. Pues Make-O-Me es un negocio pandemia. Nos animamos en el año de pandemia, que fue en el 2020, a poder embellecer a las mujeres de Comayagua. Inicialmente pues comenzamos con clientas locales y ahora pues ya lo hemos ido evolucionando a clientas nacionales. Se realiza todo tipo de maquillaje, ya sea para novia, 15 años, graduaciones o por supuesto para estas fiestas de fin de año que se acercan. Pues tenemos paquetes, nos especializamos en atender todo tipo de maquillaje, pero también nos atendemos paquetes para novias, quinceañeras, eventos, desde 4 hasta 12, 20 personas, porque contamos con una variedad dentro de nuestro personal. Para ahorita, para el mes de diciembre, pues ya estamos casi a agenda llena, entonces invitamos a las personas también que si quieren agendarnos, lo hagan con mucha anticipación, pues nos pueden seguir en nuestro Instagram o en nuestro Facebook como Make Up Me Comayagua. Y nuestros números de teléfono 9998-0057 y al 9741-6680. Recuerde, agende su cita hoy en Make-O-Me, en Comayagua, desde la ciudad colonial para TN5 Estelar Sandra Pérez. Para poder hacer una mejor planificación del giro que dará a su dinero, es importante que conozca en educación financiera otras fábulas que se ciernen en torno a la figura del dinero. Educación financiera es presentada por Banpaís. Descarga, regístrate y disfruta lo que te gusta con la nueva app Club BP de Banpaís. Siempre de tu lado. El dinero no importa, va y viene. Así está bien. El dinero es un medio para lograr una mejor calidad de vida. Si es descuidado con su dinero, podría estar teniendo filtraciones que evitarían que reúna los montos para algunos objetivos específicos, como por ejemplo la educación de sus hijos. No sé cuánto tengo ni en qué gasté. Si es de las personas que compra artículos sin ver el precio, podría ser que esté poco concentrado en sus finanzas. Para comenzar a prestarle mayor atención a su dinero, revise mes con mes sus estados de cuenta. Si se me rompió un billete, ya perdí esa cantidad de dinero. Esto es un mito, ya que si usted es cliente de un banco, puede acudir a la sucursal de su preferencia para que le hagan el canje, ya sea por otro billete o monedas por el mismo monto del valor del billete, y así puede recuperar ese dinero que ya hacía perdido.
La presidenta Xiomara Castro ha dicho en sus últimos discursos que su gobierno es distinto al del expresidente Juan Orlando Hernández, pero los analistas dicen que en temas de corrupción y narcotráfico las diferencias son mínimas y que lo único que separa a este gobierno del anterior son la ideología y el color de la bandera partidaria. Sí somos diferentes, aunque le duela. No hay manera. En palabras no solo lo ha dicho una vez, pero ahora lo acompaña con una mordaz carcajada, una nueva forma en que la presidenta Castro establece las diferencias entre su gobierno y los que estuvieron por 12 años. Ellos ofrecieron 80 hospitales y yo estoy construyendo 8, pero de verdad. Ellos ofrecieron caminos, carreteras, dejaron empedrado todo el país, poniendo la primera piedra, y yo vengo a inaugurar los proyectos hechos por mi gobierno. Esta sonriente expresión salió en la inauguración de un nuevo tramo carretero en el municipio de San Antonio Cortés. Pero las diferencias entre los gobiernos de Castro y Juan Orlando Hernández no son sustanciales, afirma este profesional del derecho, para quien en temas de corrupción y narcotráfico están igual de embarrados. Allá había corrupción, aquí la hay. Allá había narcotráfico dentro de la administración pública o del gobierno, aquí lo hay también, ya lo tenemos evidenciado. En aquel había un poder dictatorial, un gobierno incluso de facto. Aquí son aprendices, entonces no vemos la diferencia mayor es que son más desordenados, un poco más desastrosos y un poco menos respetuosos de los principios y de la legalidad. Aunque este máster en Derecho se va más a los extremos, lo único que no comparten ambas administraciones, dice, son color e ideología. De ahí las mañas son las mismas, pese a que los que están en el poder se vendieran como la solución. Porque estos se vendieron como solución a los problemas que habían dejado los gobiernos anteriores. Entonces, sí creo yo que si se vendieron como solución y en realidad han generado aún más problemas de los que ya teníamos, son peor. No se pueden desconocer los esfuerzos titánicos de Castro por dignificar la administración pública, señala este funcionario, quien asegura que desde el gobierno luchan por el respeto al Estado de Derecho y la democracia. Sin lugar a dudas quedarán tareas importantes por hacer, pero creo que el esfuerzo ha sido titánico de la presidenta y eso de alguna forma diferencia a los que estuvieron anteriormente de los que están ahora en el poder. Resolver los problemas estructurales del país no se logra en 2 años y 10 meses, pero las intenciones del actual gobierno sí son buenas, contrario a los del pasado, reafirmó Navas. El presidente del Congreso, Luis Redondo, pidió al diputado liberal Jorge Cálix liquidar las subvenciones que se entregaron en ese poder del Estado. Quiero aprovechar este espacio para pedirle al diputado Cálix que liquide las subvenciones que hace meses no ha liquidado y que si no me voy a ver en la necesidad de tener que deducirle del sueldo tal como él me firmó. Jorge Cálix respondió que nunca ha recibido dinero de subvenciones y le dio 24 horas a Redondo para que publique los cheques. Tiene hoy hasta el final del día, ahí le voy a regalar un par de horas para que muestre cheques a mi nombre, retirados y cambiados por Jorge Cálix. No va a encontrar. Sería bueno que le muestre al pueblo hondureño los que tiene a nombre de él. Es más, que el pueblo hondureño sepa también que su esposa recibe un salario del Congreso Nacional. Redondo hizo la solicitud a Cálix tras la polémica discusión de la primera lectura de Ley de Justicia Tributaria. Continúa el retorno de los hijos pródigos al Partido Liberal y en las últimas horas las autoridades del Central Ejecutivo juramentaron al exconsejero Germán Lobo que regresa a la casa, así como la adhesión del experto en materia energética Kevin Rodríguez y de la excandidata diputada por el partido Nueva Ruta, Milagro González. La apertura que ha dado las autoridades del Central Ejecutivo de permitirnos a nosotros regresar es una buena señal y que dinamiza al Partido Liberal.
Germán Lobo regresa al Partido Liberal y se integra de lleno al trabajo político del movimiento Todos por Honduras del precandidato Salvador Nasralla, y su aporte, dice, será contribuir a la capacitación y educación electoral de la membresía de esta institución política. El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, entregó este miércoles un total de 16,000 firmas recolectadas únicamente en esa ciudad como paso previo a la formalización del movimiento Juntos por el Cambio que lidera el aspirante presidencial Jorge Cálix. De acuerdo a Contreras, gracias a ese respaldo se sobrepasan con creces los requisitos legales para inscribir esa corriente liberal que ya superó las 36,000 firmas que exige la ley. Además de San Pedro Sula, ya se recibió en el apoyo de Colón, El Paraíso, y se continuarán admitiendo más del resto del país. La Unidad de Política Limpia sigue esperando que le aprueben un presupuesto de 127 millones de lempiras para poder garantizar la fiscalización de la procedencia del dinero que ingresa a las campañas políticas. En el legislativo, algunos parlamentarios señalan que no hay voluntad, y desde el Consejo Nacional Electoral señalan que ese presupuesto se encuentra solicitado desde el mes de mayo. Mientras se acerca el día para las elecciones primarias e internas del próximo 9 de marzo de 2025, la Unidad de Política Limpia continúa con las manos vacías y los 124 millones de lempiras solicitados para fiscalizar los fondos de candidatos y partidos políticos. El proceso de elecciones primarias es un presupuesto especial con proyectos electorales que van enfocados a la fiscalización de los gastos que tendrán los candidatos en el proceso de elecciones primarias, y ya es 14 de octubre, han pasado ya 6 meses y al día de hoy pues no se ha aprobado todavía. Este diputado, que hace algunos meses integraba la bancada de Libre y ahora en las filas del Partido Liberal, en la corriente de Jorge Cálix, considera que hay grupos de políticos a quienes no les interesa fortalecer esa unidad. En lo que es el ambiente político, indudablemente que hay diferentes grupos. Hay grupos que a nosotros nos interesa la transparencia, nos interesa la fiscalización, nos interesa la ética en la política, pero indudablemente que hay otros grupos que no les interesa. A esos grupos nos vuelve vulnerables también a nosotros, porque al final nos echan en un solo saco. En la Unidad de Política Limpia, la falta de respuestas es motivo de preocupación porque hay limitaciones para desarrollar el cronograma elaborado debido a la falta de fondos. Este martes, la presidenta del Consejo Nacional Electoral explicó que desde el mes de mayo, su compañera Ana Paola Hall envió la solicitud a Finanzas, pero ahora solicitaron desde el Congreso enviar directamente la solicitud del presupuesto a ese poder del Estado, y lo harán luego de un análisis siempre en el marco de la ley. La semana pasada, el día miércoles, se nos fue informado que le habían requerido que fuera enviado nuevamente, y se nos informó por la consejera Hall, quien ya había presidido en el periodo justamente anterior, que ya había enviado dicho documento a la Secretaría de Finanzas desde el mes de mayo. Ahora están requiriendo que se haga un envío directo por parte del CNE, lo hemos recibido y ahora lo vamos a evaluar porque contiene un presupuesto de bastantes millones y es para una cobertura especial. Así que en cuanto lo tengamos listo, procederemos al envío si es pertinente, legal y presupuestariamente. A una sola voz, varias instancias de sociedad civil, entre ellas la Red H, ASJ y otras, exigen la aprobación urgente del presupuesto para robustecer la institución y validar el origen de los fondos usados en campañas por los aspirantes a cargo de elección popular. Una resolución de la Unidad de Política Limpia, avalada por el IAIP, tendiente a declarar en reserva la información de los aportantes privados a los partidos políticos y la base de datos, es una de las restricciones que enfrenta actualmente esa unidad, responsable de fiscalizar el dinero procedente de las campañas políticas, y desde instancias de sociedad civil piden a los nuevos responsables de Política Limpia revertir esa reserva para dar muestras de transparencia y rendición de cuentas. El riesgo del financiamiento ilícito en la campaña política sigue latente y más allá de las reformas exigidas por Política Limpia, el principal obstáculo para la fiscalización del dinero sucio está en una resolución del IAIP de 2018 que para el CESPAD es nociva porque declara en reserva los nombres de aportantes privados y la base de datos de la unidad sobre aportes financieros. Una exhortativa a la unidad de política limpia como tal, para que
revise de oficio el acuerdo 01-2018, que este acuerdo pues es nocivo en términos de transparencia, ya que bloquea el acceso a la información y bloquea que la ciudadanía conozca quiénes o quién están financiando las campañas políticas de los partidos. Solo así la unidad de política limpia será una verdadera muralla para los fondos provenientes del narcotráfico y el crimen organizado, indicó Payes, quien insiste en que los nuevos comisionados deben enviar un oficio para revertir esta decisión. En el nuevo IAIP dicen tener disposición para debatir sobre cualquier solicitud orientada a este propósito. Si hay un planteamiento de sociedad civil, tendríamos que analizarlo nuevamente como pleno actual, a fin de poder determinar cualquier circunstancia bajo las figuras y bajo las condiciones que la Constitución y la ley ya nos mandan. Aunque en 2021 el pleno integrado por el mismo Hermes Moncada, Ivonne Ardón y Vladimir Mendoza, estos dos últimos actuales comisionados de política limpia, denegaron un recurso de nulidad administrativa interpuesto para dejar sin valor ese secreto según el CESPAD. En la actualidad hay un recurso de amparo ante la Sala Constitucional sobre el cual todavía no se tiene respuesta. Esto solo muestra que no existe voluntad política para cambiar las reglas del juego en la coyuntura actual, donde es muy probable que los fondos ilícitos vuelvan a ser los protagonistas de la campaña electoral, lamenta el FOPRIDE. Realmente existen entonces todos los huecos donde el enriquecimiento ilícito, el dinero de narcotráfico o el dinero mal habido en tema general, en realidad puede financiar políticamente a los diferentes partidos políticos, precisamente porque no se tienen los filtros necesarios. Desde el CESPAD lamentan que esta resolución solo deja sin efecto el mismo instrumento jurídico que da vida a la unidad de política limpia y que establece el acceso a la información en plena observancia del principio de publicidad. Alrededor de 17 personas resultaron heridas luego de un accidente registrado este día entre una unidad de bus rapidito y una camioneta y inmediaciones del Hospital Escuela. De ellos, 12 fueron trasladados al Hospital Escuela, mientras las otras 9 personas fueron trasladadas al Seguro Social en el barrio La Granja. Los afectados permanecen internos en ambos centros asistenciales, donde se les practicaron una serie de exámenes médicos para evaluar su condición. Se recibieron un total de 17 personas, entre hombres y mujeres, y una menor de edad, con politraumatismo, producto de este evento vehicular aquí en las cercanías del hospital. Todos ellos llegaron con laceraciones, contusiones y unos con probables fracturas en extremidades inferiores. Lo importante aquí es que todos están estables, están fuera de peligro. La mayoría de ellos recibirán el alta en el transcurso del día de mañana y otros van a permanecer hospitalizados por tiempo indefinido. Recibieron la atención médica de manera inmediata, oportuna, y algunos fueron remitidos al área de rayos X para constatar la severidad de las lesiones. Entre las causas principales por accidentes destacan la falta de atención a las condiciones de tránsito, al irrespeto de exceso de velocidad, manejar en estado de ebriedad, entre otras. El accidente de tránsito ocurrido esta mañana enfrente del Hospital Escuela a causa de la irresponsabilidad de los conductores da fuerza a la iniciativa de ley presentada este martes en el Congreso, orientada a reformar la Ley de Viabilidad y Transporte para disminuir las incidencias de tránsito que reportan a nivel nacional cerca de 13,000 accidentes, afirman las autoridades. A diario, un promedio de 5 personas fallecen por accidentes viales en el país. Un dato preocupante porque estas cifras no cesan y un ejemplo de ello es el accidente registrado esta mañana donde 17 personas estuvieron a punto de perder la vida por la irresponsabilidad de conductores. Ante esta situación, el diputado Héctor Aguilar presentó un proyecto de ley orientado a reformar la Ley de Vialidad y Transporte y regular el tipo de velocidad en calles, avenidas y carreteras. Una velocidad para carretera abierta, las grandes autopistas, una velocidad para centros urbanos, una velocidad para zonas residenciales, para hospitales, zonas escolares, donde esté establecido ya qué velocidad usted puede viajar y que pues la Policía de Tránsito, Vialidad y Transporte pueda en su momento controlarlo. La propuesta del diputado Aguilar es acertada, aseguran en Vialidad y Transporte,
ya que de los 13.000 accidentes de tránsito contabilizados a nivel nacional y donde más de 1.300 personas han perdido la vida, la medida ayudaría a reducir las incidencias. La velocidad definitivamente debe ser regulada. Nuestras calles, carreteras y avenidas de Honduras no están diseñadas para altas velocidades. Carreteras primarias debe de ser de 80 kilómetros por hora, anillos periféricos y bulevares 40, y dentro de las ciudades, calles y avenidas debe de ser de 30 kilómetros por hora. Sin embargo, desde la Facultad de Ingeniería de la UNA son del criterio que antes de hablar de regular velocidades, lo que se requiere en el país es una reforma orientada incluso a transformar la red vial y modernizar el rubro del transporte. Nadie puede fingir demencia, desconocimiento de la ley. Entonces, la ley es clara. Nosotros tenemos un límite de velocidad de 80 kilómetros por hora. Entonces, todo el mundo tiene que acatar esto y es la velocidad máxima permitida a nivel nacional. Entonces, el hecho de que no esté rotulada en algunos lugares no quiere decir que yo vaya a incumplir esa norma. Mientras tanto, los usuarios de estas unidades reiteran que a diario el irrespeto prevalece. Que tengan más control en los buses también y peor que las señoras que no pueden bajar tan ni que cuando ellos quieren el pasajero hasta le agarran las pompis para que se monte, pero cuando ya uno se va a ir de próxima lo tiran como caballo a uno. A veces cuando uno que es de la tercera edad, a veces uno le da 10 lempiras, allá tiran el dinero. La sección de investigación de accidentes de tránsito confirmó que ambos conductores tienen un grado de responsabilidad en el hecho, ya que uno de ellos no respetó la luz roja y el otro hizo un viraje incorrecto, por lo que procederán a deducir las responsabilidades. En Honduras, los accidentes de tránsito constituyen la segunda causa de muerte en la mayoría de estos casos, donde prevalece la irresponsabilidad del conductor y la falta de una educación vial. Oscar Ortiz, Telenoticias. Bueno, la reforma que se está presentando en el Congreso indica que la velocidad máxima en una carretera debe ser de 80 kilómetros por hora. 80 ¿Tú viajas por las carreteras de Honduras? ¿Se respeta esa velocidad? No, imposible, Renato. ¿Encuentras policías de vialidad y transporte? A veces, no siempre. No, a veces, cuando están haciendo operativos, usted sabe que están ahí, ¿verdad? No quiero contradecirte. No, claro, porque sí, cuando están haciendo operativos, ahí están. Pero casi nunca. Sí. Brillan por su ausencia. Brillan por su ausencia. Solo hay 2.200 agentes de vialidad y transporte para todo el territorio nacional. No pueden cuidar. La mayor parte de nosotros irrespetamos esos 80 kilómetros por hora que nos dice la ley de vialidad y debe ser la velocidad en las carreteras de Honduras. ¿Cuántas? 5 personas. 5 personas diariamente mueren al día por accidentes viales. Sí. Se nos dice 40% en las calles de las ciudades es la velocidad máxima y 30% en algunas otras calles colaterales. Nadie respeta eso. Nadie. O sea, muy bien la iniciativa, por lo menos nos genera la impresión de que hay diputados conscientes de este problema. Pero el verdadero problema, fuera de que no existe concienciación en la gente, es que no hay autoridad para disuadir a los conductores de no ir a respetar la ley. Y no tenemos tecnología, no tenemos monitoreo ni en las calles ni en las carreteras para verificar quiénes andan irrespetando la ley. Y es cuestión de educación vial, Renato. Cuando un joven va a hacer su prueba de manejo, mire, joven, su licencia aquí está. Recuerde esto y esto y esto, pero no sucede. Sí. Al final es responsabilidad. No hay respeto a la ley, no hay respeto a la ley. Sí. No hay respeto a la ley de los hondureños. Y por eso son esas tragedias continuamente. ¿Verdad? Hoy no hubo muertos, por lo menos hasta esta hora. Pero casi todos los días nos encontramos con tragedias en las calles y carreteras del país. Y poca inversión en esa dirección que es muy importante en la policía, la de vialidad y transporte. Apenas un poquito más de 2.000 agentes no pueden monitorear ni disuadir la irresponsabilidad con que conducimos los hondureños en calles y carreteras. Y no hablemos de tecnología, no existe, pues, no existe. De ahí el por qué estas múltiples tragedias en el país.
Pero esto no demerita la buena intención de los diputados que presentaron esta iniciativa de ley para que conduzcamos en las calles o en las carreteras del país a 80 kilómetros por hora. Y en las calles de las ciudades a 40 y 30. Sí, 30. 40 y 30. En otra información, la Sala Quinta del Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa reprogramó para el viernes 25 de octubre del presente año el inicio del juicio para los exfuncionarios de Invesache, Marco Bográn y Alex Moraes, ambos acusados de malversación de caudales públicos, delito cuya pena es de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público. Según el requerimiento, estas personas, en pleno conocimiento y voluntad, efectuaron un mal manejo de los recursos que eran destinados para la pandemia del COVID-19, haciendo pagos a hoteles capitalinos, en este caso para el hospedaje de 4 empleados de Inves. El tribunal resolvió reprogramar el juicio tras confirmarse la ausencia justificada de la representación legal de los acusados, quienes fueron trasladados en tiempo a sede judicial por parte del Instituto Nacional Penitenciario. En Donauwörth, Alemania, la Secretaría de Defensa o la Secretaria de Defensa Rixi Moncada y el jefe del Estado Mayor Conjunto Roosevelt Hernández firmaron la recepción de 2 helicópteros Airbus H-145D3 para la Fuerza Aérea Hondureña, aeronaves de ala rotatoria con matrícula FAH-90 y FAH-991, adquiridos mediante contrato del 9 de mayo de 2023 que incluye capacitación de pilotos y técnicos de la Fuerza Aérea Hondureña. Tendremos 2 nuevos helicópteros de fabricación alemana. Muy bien. Honduras proyecta adquirir una flota de 6 helicópteros para fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas en seguridad aérea, protección de los recursos naturales y auxilio a la población. En la recepción de las aeronaves participaron el comandante general de la Fuerza Aérea, general Guillermo Rosales, y el inspector coronel de aviación, Giovanni Elvira Maya. El apoyo a la repotenciación de la Fuerza Aérea hondureña es hoy una realidad, expresó recientemente la presidenta Xiomara Castro. La congresista liberal Maribel Espinosa anunció en las últimas horas que ya tienen listo un proyecto de decreto con el respaldo de no menos 70 firmas de igual número de diputados que votarán para que se mantenga la extradición en el país. Me acompañan en el proyecto de ley que vamos a presentar cuando nos den la palabra, mediante el cual este Congreso de la República adopte la decisión de mantener vigente el tratado de extradición suscrito con Estados Unidos. Según la diputada liberal, a la primera oportunidad ella presentará esa iniciativa en la Cámara Legislativa y el Poder Ejecutivo o la presidenta Xiomara Castro no tendrá otra salida que respetar y cumplir esta disposición, y no hacerlo, asegura, no solo quedará en evidencia junto a su partido político, sino que también incurrirá en desobediencia que implica responsabilidad penal. El excomisionado de Copeco, Gabriel Rubí, seguirá en prisión luego que un tribunal le dictara este miércoles prisión preventiva al término de la audiencia inicial por el caso de los ventiladores mecánicos. Y la defensa cuestiona que el juez no considerará las pruebas que ellos también aportaron. El auto de formal procesamiento dictado por un juez en materia de criminalidad organizada y corrupción extiende la permanencia en prisión del excomisionado de Copeco, Gabriel Rubí, por la supuesta compra de ventiladores en mal estado durante la pandemia COVID-19. Continúa con la prisión preventiva por ambos delitos: violación a los deberes de los funcionarios y por el delito de fraude. Él va a ser remitido al Centro Penitenciario para Hombres, ubicado en el Valle de Támara, Francisco Morazán, hasta su audiencia preliminar, que es el próximo 29 de octubre a las 9 de la mañana. El representante procesal de Rubí afirma que el acta de audiencia inicial incorpora la valoración de la prueba del Ministerio Público, pero no la de la defensa, apreciándose, según él, parcialidad del juez. Pide la corrección necesaria para pedir la reposición de la resolución judicial. No podemos estar en manos de personas que definitivamente no valoren los medios probatorios. Está bien, o sea, acusemos a las personas, pero en ese démosle y respetemos los derechos de poder valorar los medios probatorios.
Rubí acudirá mañana jueves en audiencia inicial por la compra de percoladoras y enseres a mayor valor del precio real, un segundo requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público que también incluye a otros exfuncionarios de Copeco. El compromiso tiene que ser con la justicia. Sí, si alguien merece un castigo, hay que valorarlo y castigarlo, pero de igual manera, si no existe responsabilidad, también hay que considerarlo. Interponer causas penales en la víspera de procesos electorales internos y generales hace sospechar de persecución política contra la oposición. No es este el mejor momento, afirma este analista jurídico. Ahí hay un alto grado de presunción, por lo menos, de persecución política. Yo espero que el Ministerio Público no esté actuando de esa manera. Esperaría que no, pero definitivamente no creo que este sea el momento oportuno para presentar ese tipo de requerimientos, ¿verdad? Según el Ministerio Público, la compra de ventiladores mecánicos que nunca funcionaron provocó perjuicio económico para el Estado por 63.839.337 lempiras y 80 centavos. 3 hombres fueron capturados en la colonia Brisa de Expocentro en San Pedro Sula. Entre ellos figura uno de los responsables de cometer un violento asalto en el barrio Cabañas, donde hirieron a una mujer que se refugió en su negocio. La población se pregunta por qué no hay policías en las calles. Fueron minutos de angustia los que pasaron 2 mujeres comerciantes en San Pedro Sula. El pánico se apoderó de ellas al escuchar gritos aterradores de 2 asaltantes que con pistola en mano y a punto de disparos exigían las pertenencias. En la ráfaga de tiros, una mujer resultó herida. De inmediato, testigos alertaron a la policía, que constató sobre los incidentes que fueron grabados en varias cámaras de seguridad, donde se observa el momento en el que cae una mujer herida, que para fortuna su estado es estable. Bueno, ella está estable, ella pues en el video pues se muestra de que ella pues resulta herida, el producto de que nosotros nos apersonamos lo que es al lugar, le dimos lo que es la asistencia médica necesaria y de esta manera pues la trajimos lo que es la primera estación, al igual a la DPI que llegó para hacer la pericia. En menos de 24 horas, después del atraco a las mujeres, la policía localizó a 3 sujetos en la colonia Brisas de Expocentro, entre ellos Jorge Alberto Vázquez Núñez como uno de los sospechosos del delito. Uno de ellos está plenamente identificado en la participación en este asalto suscitado ayer en horas de la tarde-noche en el populoso barrio de Cabañas, aquí en San Pedro Sula. Estamos hablando que ellos han sido identificados como Jorge Alberto Vázquez Núñez, sería la persona identificada y participante en esta acción delictiva. Este analista sugiere replantear los métodos para el combate a la delincuencia organizada, porque uno de los flagelos es la poca presencia de policías en las calles. Creo que la policía ha perdido mucho su capacidad de servir. Nosotros no vemos policía en las carreteras, no vemos agentes de tránsito moviendo el tráfico y lo peor, vemos policías en carros con aire acondicionado muy bien arregladitos y dándole duro al Facebook. John Núñez, Jonathan Hilario Vilches son otros de los capturados en la operación y que según las autoridades son miembros activos de la MS. Orlin Martínez, Telenoticias. Bueno, quiero que me enfoquen a Cristina también. ¿Qué fue lo que informaste de Genaro García Luna? Que había sido condenado en Estados Unidos a 38 años de prisión. Hoy fue eso, ¿verdad? Sí, hoy fue la sentencia. ¿Cuál fue mi comentario? En la Corte de Nueva York. ¿Cuál fue mi comentario? Y su comentario fue que la justicia estadounidense no solamente sentenciaba, como en el caso de Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Sino que a otros liderazgos latinoamericanos. Así es, latinoamericanos. Mira, yo tengo aquí en mi teléfono el nombre de Loti, identificado Loti. Que es una de las hermanas de la no sé, me pareció, había escuchado o leído de las hermanas, no de Juan Orlando, sino de Ana García. De la esposa del expresidente Juan Orlando Hernández. Y yo tengo aquí escrito Loti. Y a este número me llega el siguiente mensaje. Sí, Dios lo perdone, me dice. Como periodista debería investigar la verdad.
Juan Orlando es inocente. Y aparece la ex primera dama Ana García. No sé de las dos damas que están a la derecha, quién es Loti. Sí, yo tampoco no la conozco, no sé. Pero bueno, me encuentro con ese mensaje, Dios lo perdone. Como periodista debería investigar la verdad. Juan Orlando es inocente. Bueno, hice un comentario sobre los liderazgos políticos de América Latina que han sido condenados en Estados Unidos. Genaro García, lo que tú informaste, y asocié al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Mira, ¿qué te digo? Ese es el periodismo, pues, a lo que nos debemos acostumbrar, a lo que nos debemos acostumbrar. Si es la hermana de la ex primera dama y cuñada del expresidente, me dice, Dios lo perdone, como periodista debería investigar la verdad. Bueno, solo informo, solo informamos, es lo que informamos. Hay una realidad irrefutable. Genaro García Luna fue condenado hoy y el expresidente Hernández también fue condenado por un tribunal de justicia en Estados Unidos. Sí. Pero la gente asocia que al informar esto, uno comete un pecado. Y por eso dicen que Dios lo perdone por lo que está diciendo. Bueno, esos son los gajes del oficio del periodismo. ¿Qué más tenemos? Bueno, a continuación las condiciones del tiempo con nuestro experto César Quintanilla. El estado del tiempo es presentado por Servicio Aeroportuario Nacional. La transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso. Qué gusto saludarles, como siempre. Inicio presentándoles imágenes impactantes de un vendaval que se ha reportado en Brasil. Y precisamente la consecuencia de este vendaval es que destruyó casas por completo, hizo volar techos y ahí ustedes miren las imágenes impactantes. Mientras nosotros en nuestra región estamos dando seguimiento a este frente frío que se proyecta ya sobre la península de Yucatán, es el frente frío número 4 y seguimos la pista de ese disturbio tropical que recibirá el reforzamiento de una onda tropical para las próximas horas y aquí vemos el centro de huracanes continúa insistiendo sobre la posibilidad de un desarrollo tropical, pero ya es un disturbio tropical y se va a mover sobre nuestro territorio a más tardar el viernes, llegando a pues consolidar lluvias fuertes en nuestro territorio, tal como lo estamos ilustrando con todos estos mapas de símbolos y veremos otros mapas de proyección para esta próxima jornada. Aquí está el disturbio, la onda tropical que se aproxima y el frente frío que ya está llegando a la península de Yucatán, México, y los vientos fríos pues comenzarán a correr también. Este mapa nos ilustra para esta jornada de jueves en donde esperamos lluvias en el territorio nacional, pues en una buena parte del territorio, producto justamente ya del acercamiento del frente frío y toda la inestabilidad atmosférica sobre nosotros en ese giro que estamos observando y el pronóstico de viento nos muestra claramente de dónde llega el viento y estas partes oscuras, que es la parte fría que viene en la parte trasera del frente, que es donde viene la lluvia y que va a impactar en la costa norte. El pronóstico de lluvias también visto desde otro ángulo con radar. Ustedes pueden ver la cantidad de precipitación e inestabilidad para nuestro territorio para esta jornada de jueves, incrementando viernes y el sábado. Son los días cruciales. El agua precipitable en la región oriental para esta próxima jornada puede andar en 63 milímetros, así que atención, gracias a Dios, y parte de Colón. Las temperaturas a 30, 28 en la costa norte, en el sur 32, aquí en el centro 28, entre 21 y 30 en el occidente y máximas de 31 en zonas de Olancho, pero en la esquina oriental 28. A tomar en cuenta este pronóstico de oleaje también, que 1.4 cerca de Islas de la Bahía, un poco más normal en la costa norte y a la salida del Golfo de Fonseca, pues sí, 2.1 metros. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. Bajo el argumento de la emergencia sanitaria, la CESAL ha comprado de forma sobrevalorada 34 medicamentos que representan un perjurio para el Estado de 95 millones de lempiras, reveló este miércoles un informe de la ASJ.
Sin cumplir con los requisitos legales necesarios para la adjudicación de medicamentos por parte de la Secretaría de Salud, bajo el argumento de que Honduras se enfrenta a una emergencia sanitaria, la Asociación para una Sociedad Más Justa denunció la compra sobrevalorada de al menos 34 medicamentos, lo que representa un perjuicio económico de más de 95 millones de lempiras. En uno de los casos, más de 1.100% se pagó sobrevaloración, o sea, un precio más elevado al que ya ha comprado la Secretaría. Es ahí donde la Secretaría tiene que hacer un informe, le conviene hacer un informe y decir por qué realmente se está comprando, porque esta tendencia puede seguir y puede seguir el mayor impacto, uno es el mal uso de la corrupción, pero también que no vamos a lograr la cobertura a la población si los recursos se usan mal. El análisis detectó que de 34 medicamentos considerados esenciales para tratar enfermedades como el cáncer y las arritmias, entre otros, no fueron adjudicados, detectando inconsistencias, retrasos y una sobrevaloración en sus precios, una condición que, según este médico, evidencia que el sistema de salud continúa siendo un talón de Aquiles para los hondureños, por lo que hace un llamado al Ministerio Público a investigar los señalamientos. Vemos cómo el perjuicio al erario nacional es evidente y yo esperaría que, lejos de desacreditar este informe, de inmediato el Ministerio Público le exijo una investigación acerca de este informe que está presentando muy profesionalmente ASJ y no descalificarla, considerando que esto está politizado, que está coludido. No, esto es evidente. Carlos Hernández, director de la organización, cuestionó que desde el 2022, año en que fue eliminado el fideicomiso, el gobierno ha gestionado las compras directas de medicamentos sustentado en una emergencia sanitaria, lo que implica saqueo al erario debido a la falta de transparencia. Lo hacen porque les favorece, porque a veces quizás por no tener la capacidad, entonces recurren a estos procesos, pero las compras directas evidentemente son turbias y las compras directas provocan, y en Honduras históricamente han sido usadas para saquear los recursos del erario público. Según el informe de 36 empresas ofertantes para más de 383 medicamentos solicitados, solo 252 fueron adjudicados a 21 proveedores, mientras que 34 quedaron desiertas y 97 fueron rechazadas por incumplimientos técnicos, financieros o legales. Telenoticias buscó la reacción por parte de la Secretaría de Salud, sin embargo, no se obtuvo respuesta a la petición. Oscar Ortiz, Telenoticias. Luego de los señalamientos de la Asociación para una Sociedad Más Justa sobre los procesos de adquisición de medicamentos sin cumplir requisitos legales durante la emergencia, la Secretaría de Salud aclaró que todas las compras se han realizado bajo el marco legal vigente, siguiendo procedimientos establecidos por la ONCAE y con transparencia en cada proceso. Y a partir del año 2022 inició la gestión de adquisición de medicamentos utilizando la modalidad contratación directa, amparada en los decretos ejecutivos PCM-007-2022, PCM 016-2022 y PCM 04-2023. Todos se encuentran regulados por la Guía Rápida de Contratación para la CESAL, elaborada para la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado ONCAE, en la cual se establecen los pasos a seguir hasta llegar a la adquisición y suscripción de contratos. Concluye la Secretaría de Salud que la actual gestión es pública y verificable en el portal Honducompras y que todos los procesos son con veeduría externa, CNA y AIP, entre otros, que garantizan la transparencia. Bienvenido. Mira que hoy se ha inaugurado una obra muy importante. Así es, hoy estamos dando por iniciado este alumbrado, pero también ya precisamente hoy hemos iniciado la instalación de postes en la entrada principal, indicó hoy la presidenta Xiomara Castro, tras entregar el proyecto de iluminación en la carretera principal que de Valle de Ángeles conduce a Cantarranas. Iluminación. De la carretera principal de la salida del municipio de Valle de Ángeles hacia el municipio de Cantarranas. Bienvenida toda obra que coadyuve al mejoramiento del nivel de vida de los hondureños. Buenas noches.